Qué valentía, ¿eh? La de Carmen, Pedro y Silvia para poder contarlo y ser ejemplo para tantas otras personas. Centenares de personas, también de profesionales, pudieron vivir esta experiencia vivencial e inmersiva, pudieron sentir en su propia piel un poquito al menos qué es y qué supone la soledad. Entre ellas había una persona muy especial que hoy también nos acompaña. Él es Josep Maria Pou. Bienvenido. Gracias, buenos días. Tomamos asiento, vamos a tener la oportunidad de compartir charla y conversación. Es un privilegio contar con él. Él es tan grande que me ha pedido que le tutee, así que eso es lo que voy a hacer a continuación. Josep Maria Pou atesora 60 años de carrera, es actor, es director teatral, ha estrenado más de 60 espectáculos con los mejores directores y autores nacionales e internacionales. Ha sido director artístico del Teatro Goya de Barcelona, también del Teatro La Latina de Madrid. Actualmente lo es del Teatro Romeo de Barcelona. El Romea de Barcelona. Él tiene al teatro como su casa, pero también la televisión, la radio. Son espacios en los que él se siente como en un hogar, al igual que el cine. Le podemos enumerar un montón de espacios en los que le hemos visto. Vamos a mencionar, ¿qué hacemos? Anillos de oro, mar adentro, por mencionar dos así, sencillamente, si no tendríamos aquí para muchísimo rato. Y además también tiene un problema, porque los premios no le caben en la estantería. Es un gran problema el que tiene Josep Maria Pou. Entre otros muchos, Premio Nacional del Teatro del Ministerio de Cultura, Premio Internacional Terence Simois, Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 4 premios Max, es académico de honor de la Academia de Artes Escénicas de España, Gaudí de honor de la Academia del Cinema Catalán y ahora ya paro, ¿verdad?, para que podamos hablar. Y en toda su experiencia, además, él, como decíamos, fue una de las personas que se adentró en este escape room. Y quiero empezar por ahí. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, buenos días. Gracias ante todo por la invitación. En esa experiencia a la que fui invitado por personal de la Fundación La Caixa, que se dedica, fue una de las mañanas más sorprendentes de mi vida porque me descubrió algo. Viví esa experiencia de ese escape room con auténtico miedo, sin saber dónde entraba yo cuando entraba por esa puerta en la que hacía ese viaje en solitario por todas esas dependencias que habéis visto, más o menos guiado en los momentos en que yo me perdía y en los que se notaba seguro el miedo en mi cara entre las personas que me seguían desde el centro de control. Pero experimenté por primera vez, y digo por primera vez, algo que yo, afortunadamente, creo que soy quizá una nota discordante un tanto, y me alegro de serlo y me siento privilegiado al poder decir eso en esa temática, de entre los muchos que se encuentran en esa temática de los mayores no acompañados, sobre todo de la soledad no querida. Yo soy uno de los que practica la soledad absolutamente elegida y defendida, pero es un caso del que si quieres hablaremos un poco más tarde. Pero nunca había tenido una tal sensación de soledad y de miedo producido por esa soledad y de vacío y de estar casi al borde de un abismo sin saber qué me encontraría después. Prácticamente al abrir cada una de las puertas de esas habitaciones era como asomarme a un precipicio en el que no sabía si dar un paso o no, que supongo que es lo que les pasa a muchas de las personas que viven en esas circunstancias, y fue una experiencia para mí reveladora. Fue una auténtica epifanía. Quizá las personas que me acompañaron en aquel momento no se dieron cuenta, pero cuando yo unas horas después llegué a mi casa tuve una tarde entera para reflexionar acerca de algo para lo que no había dedicado todavía demasiado tiempo a reflexionar. Me hice entender muchísimas cosas ajenas un tanto a mí, por suerte, pero que son un problema cada vez más mayoritario. ¿Y cuál fue tu conclusión de esas reflexiones después de haberlo sentido? Bueno, fue la de... quisiera hablar con... Los actores estamos siempre a presentarnos en público escondidos detrás de la máscara del personaje. Y hoy voy a intentar hablar a cara descubierta, a cara lavada, limpia, sin mediación de ningún tipo, sin ocultarme detrás de ninguna máscara. Debo decir que después de
la extrañeza, el dolor, la sorpresa, el miedo que pasé al descubrir todo lo que podía pasar viviendo en esas circunstancias. Llegué a mi casa sintiéndome un auténtico privilegiado. Ese fue el resumen de mis momentos de reflexión después de la experiencia. Yo soy un señor que hace escasamente una semana, el martes pasado, cumplí los 80 años. 80 años. 80 años se 80 me hace un aplauso. Felicidades. Gracias. Yo no sé si han notado que soy muy feliz, se me ilumina la cara. Me encanta poder decir que tengo 80 años, quizá, porque he tenido la suerte inmensa, porque he tenido el privilegio inmenso de llegar hasta los 80 en unas condiciones, creo yo, de momento bastante espléndidas. Mis achaques tengo, por supuesto. Tengo más visitas al médico de las que había tenido nunca en mi vida. Ahora ya forman parte de mi agenda, supongo que como es habitual. Pero sí, cumplí los 80 y debo decir que en esos 80 años de mi vida y en los 62 que llevo de profesión encima de los escenarios, nunca me he sentido solo. Quizá porque practico una profesión en la que es muy difícil estar solo. Es una profesión en la que siempre estás frente al público. Pero también se habla de la soledad del artista. ¿Cómo? También se habla de la soledad del Sí, artista. bueno, pero la soledad del artista se da en el momento de la creación. En el momento de la creación, en el taller del pintor, en el taller del escultor, en el despacho del escritor que escribe a altas horas de la madrugada su novela y en la casa del actor, cuando antes de ir al ensayo o antes de ir a hacer la función, él va practicando y midiéndose la voz. ¿Y no está también esa soledad una vez que después del escenario, del aplauso, del éxito, uno regresa solo a su casa? ¿O no? Sí, bueno, supongo que para las personas que vivan solas, y esto debo aclarar que es mi caso desde un principio. Yo vivo solo desde hace muchísimos años en una decisión muy consciente después de haber experimentado diversos tipos de vida. Vivo solo porque para mí, en contra de lo que por desgracia es para mucha gente que vive en una soledad no deseada, para mí la soledad es sinónimo de independencia y es sinónimo de soledad. Es sinónimo también de creatividad. Sí, vivir solo no significa que sienta soledad. Claro. Entonces, sí es cierto que uno sale de su casa, va al teatro, va al rodaje, uno está siempre rodeado de personas, un equipo inmenso de trabajo, el público que por suerte llena los teatros, te aplaude, te hace sentir durante los momentos de la representación que hay una conexión inmensa, te hace sentir que formas parte de un colectivo de 400, 800 y a veces hasta 1.500 personas. Eso te llena, te gratifica. Por supuesto, si algún sentimiento de soledad hubiera, desaparecería. Pero atención, cuidado porque eso puede llegar a producir un engaño. El que no está solo en esos momentos es el personaje, no tú si eres víctima de esa soledad, ¿no? Viene luego eso que tú apuntabas en un momento. Al final de la presentación se producen los aplausos, se producen los reconocimientos, la gente te espera a la puerta del teatro, te felicitan si les ha gustado tu trabajo, pero normalmente esa gente que te va felicitando en pequeños corpúsculos, grupos que te esperan en el vestíbulo, después del beso, el abrazo, la foto, el autógrafo, van dispersándose, van diseminándose, cada uno a su domicilio, y tú te quedas solo en la puerta del teatro esperando a que pase un taxi. Y te vas a casa solo y llegas a casa solo. Debo decir que conozco a muchísimos compañeros de profesión de edad avanzada para los cuales esto es un gravísimo problema. Y se les nota y viven con esa carga encima. Puedo decir, y lamento si alguien puede pensar que es injusto, no lo sé, lamento decir que no es mi caso. Yo llego a mi casa por la noche después de haber estado rodeado de un montón de personas con la satisfacción de haber cumplido más o menos con mi trabajo y haberme comunicado, haber intercambiado emociones. Eso es lo más rico de mi No hay profesión. nada que lamentar ahí, sino de Pero celebrar, ¿no? yo Y llego a mi felicitar. casa, cierro la puerta, me apoyo en la parte trasera de la puerta diciendo, por fin solos, ¿no? Por fin solos.
Es lo que hablábamos también de la soledad. Y luego también un aspecto, que es Claro. que hay muchas personas que viven rodeadas de gente, incluso la propia familia, pero se sienten solas. O sea, que tener gente al lado no siempre es sinónimo de sentirte acompañado, de no sentir soledad. Y a ¿Eh? veces es incluso más grave, ¿no? Claro, en las primeras palabras del vicepresidente de la Fundación, que he escuchado atentamente, hacía referencia a unos momentos a esa soledad en compañía, ¿no? Uno tiende a creer que la soledad es efectivamente la del individuo que vive solo en un espacio determinado. Pero yo creo que la soledad, y lo sé a través de algunos personajes que me ha tocado interpretar en el cine como en el teatro, nosotros construimos nuestra experiencia y nuestras vivencias muchas veces más a través de los personajes que vivimos. Y me gusta decir que vivimos, entre comillas, no interpretamos, vivimos, porque la mejor manera de hacer creíble para el público un personaje es identificarte con él hasta puntos, hasta cierto punto peligrosos para nosotros, psíquica, para nuestro equilibrio psíquico, pero a través de los personajes que vivimos tenemos mucha más experiencia de la vida quizá que de la nuestra propia, que de la nuestra propia. Hablamos del Y padre. perdona, Sí, y un segundo, cerrando ese tema del sí. que íbamos, la soledad de aquel que vive acompañado, la soledad en compañía, la soledad dentro del núcleo familiar, a mí, es mi apreciación personal, me parece que es quizá la más dolorosa o la más peligrosa o la que más rápidamente puede conducir a una introversión, a una introspección que dé camino a esas enfermedades mentales a las que se hacía mención hace un momento. Es sin duda dolorosa. Hablábamos de momentos en los cuales se interpretan personajes y además como actor se viven muy hondo, muy dentro. Hablamos, por ejemplo, del Padre. En El Padre es un espectáculo teatral que ha tenido un gran éxito y Josep Maria Pou interpreta a un señor con los primeros indicios de Alzheimer, como él poquito a poco es consciente de esa enfermedad que le está llegando a su vida y cómo también esa enfermedad poquito a poco también se va imponiendo. ¿Cómo has vivido en ti mismo, en tu propio ser, el deterioro de esta persona, de este personaje, y qué ha supuesto para ti interpretarlo? Uf, El Padre ha sido la última experiencia mía teatral, me ha ocupado los 2 últimos años de mi vida enteros, 2 años enteros. Estrenamos en Barcelona, hicimos gira por Cataluña, luego estrené en Madrid, hice gira por España, eso ocupa unos 2 años de actividad más o menos, y debo decir que ha sido el personaje y la función, quizá porque ha coincidido en un momento con mi edad también y demás, que más huella ha dejado en mí y que me ha acompañado durante esos 2 años, pero que va a seguir acompañándome. El Padre, no sé si algunos de ustedes la han visto o habrán visto la película que protagonizó Anthony Hopkins, por la que fue premiado con un Oscar, o incluso un montaje anterior de hace unos 12 años que se había hecho ya en España, protagonizado por Héctor Alterio. Es una función que cuenta la historia de un hombre en plena actividad, de un hombre de 70 y tantos años, que empieza a tener los primeros síntomas de esa terrible enfermedad llamada Alzheimer, donde empieza a notar que algo le está pasando, cierta confusión. Él lo describe de una manera muy gráfica y muy sencilla de entender. Dice, les cuenta a sus hijas, no sé qué coño me está pasando últimamente, pero hay alguien por ahí que se entretiene, que se divierte, borrándome los recuerdos, borrándome la memoria. Él lo ve como un elemento ajeno a sí mismo, como alguien que estuviera luchando contra él y que le estuviera arrancando pedazos de la memoria de la vida, ¿no? Es una manera muy gráfica de contarlo. Y es un señor que, ante esos primeros síntomas, sus hijas, su hija concretamente, su única hija, se empeña, digo sus hijas porque la función tiene una construcción en que esa hija se desdobla en otras tantas hijas, entonces, no, pero su única hija se empeña, lógicamente, al ver las dificultades ya que presenta la vida en soledad de su padre, en llevarle a una residencia donde pueda ser bien atendido con los cuidados que precise. Y ahí es donde yo más me identifiqué con él y eso es lo que me indujo a hacer la función y aceptarla desde un principio, a pesar de otros pesares. El Señor se niega rotunda y absolutamente. El Señor defiende con uñas y dientes el vivir en soledad, porque para Él vivir en soledad es autonomía, es independencia, es libertad. Entonces, a lo largo de la función, incluso en los momentos finales, cuando él está ya ingresado en una residencia y es prácticamente una hoja de árbol caída, sin más, que del verde se va convirtiendo en el marrón
de la hoja en el suelo. Él sigue insistiendo, solo, solo, mi soledad. Yo quiero seguir solo, quiero vivir solo. Puedo vivir solo, que es lo más importante. Ese personaje ha cambiado mi vida, quizá porque llegó en un momento especial de mi vida. Puedo decir que yo he construido ese personaje a través de los ensayos con mi miedo, con mis miedos personales. Yo durante los ensayos de esta función me planteaba cada día cuando volvía a mi casa y me ponía a estudiar el texto que debía practicar al día siguiente en los ensayos, al leer la peripecia del personaje, al memorizar esas frases, me obligaban a reflexionar si realmente ese tipo de vida que yo había elegido y que estaba llevando en los últimos años era el que yo quería, era el ideal, porque nadie podría garantizarme que no terminara en un proceso como el del personaje de ficción que estaba interpretando. Claro. Debo decir que con cierta coquetería, la función a mí me la ofrecieron ese personaje ya hace unos 10 o 12 años, cuando la interpretó Héctor Alterio. Yo no quise interpretarla, dije, no, eso es para un señor mayor. Yo tenía ya 70, pero bueno, dije, no, eso es para un señor mucho mayor que yo no quiero hacer esa función. La hizo Héctor Alterio, que entonces ya tenía los 80. Claro, en ese momento ya rozaba los 80, se acercaba ya Sí, peligrosamente sí, a los sí. 80, pero sí que le quisiera preguntar, ya que en este instante nos está contando sus experiencias personales y cómo lo vivías desde tu momento, ¿qué supone para ti cumplir años? 80. ¿El 8 asusta? No lo sé, no puedo contestarte porque no me he enterado. Ya sé que es una respuesta un tanto tópica y superficial, pero es la verdad, no me he enterado. En mi oficio y en mi vida, pero en mi oficio hay unas expresiones que nos van catalogando según las edades, y resulta que yo el otro día meditaba y me daba cuenta de que yo he pasado de joven promesa a vieja gloria ¿Qué ha pasado en sin medio? enterarme, porque he estado trabajando durante esos 6 años y no me ha dado tiempo a la pausa para la reflexión. Y he ido creciendo con mi vida, con mis años, con mis achaques, cambiando mi físico a la medida que iba creciendo con los personajes que iba interpretando, que también, lógicamente, iban cambiando, cada vez me ofrecían personajes de más edad. Claro, pero por cierto, con cierto anacronismo, ¿no? Porque él nos contaba que siempre te ha tocado interpretar a personajes de más edad que tú. Sí, eso ha Sea, sido una enorme ventaja. Eso ha sido una enorme ventaja. Con 18 y 19 años, cuando yo empecé en este oficio, bueno, con 21, yo ya medía como ahora 1,90 m, andaba quizá más erguido de lo que ando ahora, por supuesto, sin el quizás, seguro, pero no era eso que se llamaba, medía ya 1,95 m, era un bicho raro, sobre todo en la sociedad española de los años 60 y principios de los 70, y no tenía ese físico que se espera que tengan aquellos actores jóvenes que entran en la profesión y que de alguna manera los jóvenes están destinados a ser guapos, atractivos, a hacer los papeles de galanes que enamoran a las chicas jóvenes y demás. Yo no tenía ese tipo de físico y no sabían dónde ubicarme concretamente los o sea, directores. ¿no eras un galán de libro? Exacto, no era un galán Otro atractivo no era un teníamos, ¿no? galán de manual. Entonces ya desde un principio, pero sí es verdad que tenía un físico que imponía, me decían, que tenía unos ciertos rasgos que daban la sensación de autoridad, de poder y demás. Y entonces empezaron ya a repartirme con 20 y tantos. Yo de los 20 a los 40 años me hice un montón de personajes, todos de edad muy superior a los 40 y pico de años. Yo estaba muy acostumbrado a que en el maquillaje lo primero que hacían era pintarme arrugas, ponerme el pelo un poco más blanco y demás. Y yo en aquella época me representé una cantidad enorme de eso que llamaban personajes autoritarios y con poder. Yo tengo un amplio repertorio de militares, jueces, cardenales, obispos. Estamos con la autoridad. Gente que mandaba mucho en un momento determinado, ¿no? Sí es verdad que eso me condicionó muchísimo. Hasta que los franceses en la profesión hablan mucho de que el actor llega a su plenitud cuando encuentra lo que ellos llaman le physique du rôle, cuando encuentran el físico, cuando el físico real del actor encaja perfectamente con el físico del personaje sin necesidad de ningún tipo de añadiduras y demás, ¿no? Y eso ocurrió hace unos 14 o 15 años. Yo creo que puedo decir que precisamente fue un personaje de edad madura,
con gravísimos problemas de convivencia con su familia y de pérdida de identidad debido a su edad provecta, que fue el Rey Lear, que es el gran personaje soñado por todos los actores. Cuando yo tuve la suerte de interpretar el Rey Lear de Shakespeare, eso fue en el año 85, va a hacer 20 años más o menos, allí noté que yo por primera vez me identificaba absolutamente con muchas de las cosas que le pasaban a ese personaje y podía salir a escena con la tranquilidad de no tener que escondido detrás de ninguna más cáscara, sino mostrarme yo tal como era. Y eso me hizo dar un salto importantísimo como actor, porque a partir de entonces yo empecé a vivir mucho más intensamente y a utilizar mis propias vivencias para los personajes de lo que había hecho hasta entonces. También hay una parte de aceptar la edad, ¿no? El momento que Claro, tienes claro, y claro, a partir de ahí plenitud. claro. Es fundamental para el actor y sobre todo para tener el valor de exponerse ante el público continuamente, aceptarse uno tal como es. Hasta que uno no se acepta tal como es, no puede de ninguna manera convencer al público de que uno es el personaje que es. Hasta que uno no sale al escenario sin ningún pudor, desnudo prácticamente, aunque lleve ropajes de todo tipo, no es un buen actor. Claro. Creo que esa metáfora Yo nos la podemos aplicar puedo cualquiera en poner nuestra como vida ejemplo, personal, sin puedo, escenario ni interpretación. Claro, puedo poner como ejemplo, quizá, y para que sea muy fácil, el hecho de un ser al que yo admiro muchísimo, he querido muchísimo, he tenido la suerte de ser amigo suyo, uno de los más grandes actores que ha habido en este país, y estoy seguro que él, desde donde esté, y su mujer también, que eran grandes, íntimos amigos míos, sabrán disculparme y no se molestarán por mencionar esto, que es Paco Raval. Todo el mundo recuerda quién era Paco Raval y lo que significaba Paco Raval. Paco Raval, desde los 30 años, era ya un magnífico actor, es historia del cine español. Pero, y no descubro nada nuevo, Paco Raval ya desde los 30 y pico de años llevaba un peluquín. Hasta que no llegó una película, cuando él ya tenía una edad avanzada, que se llamaba Los Santos Inocentes, donde el director Mario Camus le convenció y los compañeros le convencieron de que se pusiera delante de la cámara sin peluquín, es decir, que descubriera al mundo que era calvo, nunca llegó a ser mejor actor que en ese momento. A partir de ese momento Paco fue un actor sublime, mucho más de lo que había sido hasta entonces. ¿Por qué? Porque él era auténtico y se presentaba sin ocultar nada delante del público. Esa es una de las grandes virtudes del actor. Y con el padre, por Sí, resumir en lo del padre, a mí me ocurrió un poco lo mismo. Debo decir que, he dicho antes que con el padre he vivido algunas de las experiencias más, de los feedbacks que más me han impresionado y me han ayudado a entender muchas cosas de mi propia vida. Recuerdo, por ejemplo, si me permites, cuento una anécdota que por para mí favor. es significativa. Pocas veces he visto en las 50 y pico, 60 funciones que llevo hechas, por hablar solo del teatro, no hablamos del cine y la televisión, al público tan cercano a mí, tan queriéndome tanto y llegándome durante la función desde el público tantas muestras, tanta energía positiva y de estimación, tanta empatía. Pero no solamente durante la función, sino al final de la función. Yo pocas veces he tenido, al salir de la función, en el vestíbulo del teatro, en las puertas, me he encontrado con tantísima gente emocionada. Y debo decir, no ya solo emocionada, sino conmocionada. Yo creo que la gran virtud de la función que estaba haciendo del Alzheimer, el padre, es que no solo emocionaba, sino que conmocionaba. Y hay una diferencia entre Hay una emocionar y diferencia conmocionar. fundamental. La gente salía conmocionada, aturdida, les estábamos cambiando, descubriendo algo en sus vidas. Había todo el mundo que me esperaba en las puertas y eran mucho más numeroso de lo que era habitual la cantidad de gente que me esperaba. Todo el mundo estaba con los ojos enrojecidos, todo el mundo había pasado durante la hora y media de la función por una experiencia, por una epifanía realmente. Les había ayudado a entender muchas cosas o a revivir muchas cosas y lógicamente todo el mundo me decía, ha sido imposible no acordarme de mi padre, de mi abuelo, de mi tío, de mis familiares. Gracias por tratar ese tema con tanta delicadeza y sobre todo gracias por hacerme ver las cosas, por hacerme entender cosas que yo hasta ahora no entendía. El caso sublime, más perfecto,
que yo creo que habla muy bien no solo de lo que hacíamos mis compañeros y yo, mis compañeros de reparto en esa función, sino que habla muy bien de la actitud del teatro en general y de cómo el teatro, como hecho cultural y hecho social también, puede ayudar a muchísima gente, de hecho lo está haciendo desde el principio de los tiempos, a entender muchas cosas, de ahí el famoso proceso de catarsis. En esa función se producía a diario. Y recuerdo, lo concreto todo, en una anécdota que sucedió aquí en el Teatro Romea, cuando yo llevaba apenas, aquí en Barcelona digo, cuando llevaba yo apenas 2 meses de representaciones. Recuerdo que era un domingo, la función era por la tarde, a las 7 de la tarde, terminó a las 9 de la noche, estaba yo en la puerta del teatro, había un grupo de gente esperándome y noté al salir del teatro que aparte del grupo compacto de gente con la que yo debía hablar y corresponder a sus atenciones, había una señora de unos 40 años que se mantenía aparte, con unos metros de distancia, y que de alguna manera con sus miradas me estaba dando a entender que tenía interés especial en hablar conmigo. Me di cuenta enseguida, atendí a las personas del grupo y a medida que el grupo se fue dispersando, se fue deshaciendo, la señora se fue acercando poco a poco hasta que al fin, al quedarme solo, la señora me abordó directamente. Y lo primero que hizo fue cogerme del brazo, apretarme fuerte y decirme, por favor, señor Pou, no piense usted que soy loca, que estoy loca. No piense que soy una loca. Soy muy consciente de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer. Quiero darle las gracias, me decía, yo acabo de salir de ver la representación, quiero darle las gracias porque a partir de ese momento, a partir del momento en que yo he entrado en el teatro, he visto la función y ahora cuando salgo, debo decir que mi vida ha cambiado, que ustedes, con la función, han cambiado mi vida por completo. Y le cuento, y me contó, y me dijo, hace apenas 8 meses yo me vi en la obligación de ingresar a mi madre en una residencia, porque mi madre padecía de Alzheimer y no podía vivir solo, por mucho, y ahí enlazo con el tema central de estas jornadas, por mucho que ella se empeñaba en vivir solo y consideraba que yo era una mala hija por querer llevarla a una residencia donde fuera mejor atendida. Conseguí convencerla con ayuda de otros familiares y una mañana yo la acompañé a la residencia y la dejé en aquella residencia. Cuando salí de aquella residencia, al cerrar la puerta detrás de mí de la residencia, yo estaba convencida de ser la peor hija del mundo. Me sentí la peor hija del mundo. Y desde entonces, 8 meses, yo me he levantado cada mañana, he ido a mi trabajo, he cumplido con mis obligaciones y me he acostado cada noche convencida de ser la peor hija del mundo, hasta el punto de que yo pensaba que no tenía derecho a vivir por haber hecho lo que estaba haciendo con mi madre, privándola de libertad, aun sabiendo que era beneficioso para ella. Dice, he decidido venir a ver esta función al conocer el tema del que se hablaba, por si podía ayudarme de alguna manera. La función me ha transformado, me decía. La función me ha hecho ver algo que yo no me había dado cuenta, quizá por egoísmo. Yo vivía ese sentido de culpabilidad absolutamente sola, encerrada en mí misma. Al contemplar la función en un teatro, rodeada de 600 personas, que es la capacidad máxima del Teatro Romea, y ver durante la función los rostros de los espectadores que estaban a mi lado, delante y detrás, que estaban tan emocionados y tan conmocionados como yo misma, me ha ayudado a entender, me ha abierto los ojos y he comprendido que no soy la única peor hija del mundo. Que hay muchísima más gente en mi caso. Por lo tanto, gracias a la representación, yo salgo del teatro absolutamente liberada, sabiendo que puedo compartir eso con otra muchísima gente que yo no sabía que existían. Y terminó con algo precioso. Debo decirle, señor Pou, que gracias a ustedes, gracias al teatro, yo he dejado ahí, en la fila 7, butaca número 5, que es la que yo ocupaba, la mochila de culpabilidad con la que he estado cargando durante esos 8 meses. Me parece un ejemplo maravilloso, fantástico, de lo que puede conseguir no solo el teatro, sino el hecho de entrar en contacto y compartir nuestras experiencias con todo el mundo. Es eso, ¿verdad? El compartir es, en cierto modo, también romper esa soledad que sentía esa persona.
Y ese también el reto que aquí compartimos, el conectar personas, conectar mentes. Hoy con Josep María Pou ha sido una auténtica maravilla, una experiencia. Además, no solamente adentrarnos en la parte positiva de la soledad, sino también en esas otras barreras que debemos ir enfrentando y rompiendo y tirando abajo. Y no sí quisiera terminar, porque debemos terminar ahora, el tiempo se nos agota, con un pequeño empujón, porque él decía algo muy bonito de los 80 y de ese 8. ¿Qué hacemos con el 8? Con el 8 le damos un pequeño... Sí, es muy fácil, lo de los 80 es fantástico. Mira, yo no sé si puedo, pero a partir del martes que yo cumplí los 80, cambié el fondo de pantalla o la pantalla de inicio de mi móvil y para no olvidarme, para vivir en la realidad, mi pantalla de inicio en estos momentos... Ya se ha ido. Esto es lo primero. Esto es lo primero que veo al levantarme, lo primero que veo cada vez que coja el teléfono. Quiere decir que a lo largo del día la memoria es perfecta. ¿Y qué hacemos con el 8? ¿Eh? ¿Qué hacemos con el 8? Con el 8 al 8 le damos un pequeño empujón así con los deditos y el 8 se cae, ¿Sí? se convierte en el símbolo de infinito. El Esa infinito. es la gran ventaja de los 80. Josep María Pou. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un auténtico Gracias. placer. Gracias.